justicia a personas muy buenas, comprometidas, del pueblo. Algunas de ellas todavía nos acompañan, como Pedro. De los 13 nos acompañan todavía 4, el resto nos están siguiendo pues desde el cielo. Es obligación de las administraciones con el impuesto, con el dinero de todos, con los impuestos que pagamos a la administración, hacer ese tipo de actuaciones, pero luego siempre hay personas que en los pueblos marcan la diferencia y que no solo reivindican, sino que exigen y colaboran para hacer lo posible, para acelerar, ¿no?, esas infraestructuras necesarias. Eso es lo que pasó aquí en La Puebla hace algo más de 50 años, porque los 50 años se cumplieron el año pasado. 50 años de la llegada del agua potable aquí a La Puebla, que se dice pronto, pero fue todo un acontecimiento. Es verdad que gente joven, los que somos de otra generación, no nos imaginamos ese momento de tener que ir a buscar el agua fuera de nuestras casas, ¿no? De que con el simple gesto de abrir el grifo, tener agua y tenerla de calidad, con todas las garantías sanitarias, eso para nosotros parece como de otra época, ¿eh? Pero aquí hay gente que nos acompaña, que sabe lo mucho que cambió sus vidas y sobre todo es un elemento transformador para desarrollar y para que crezca en concreto pues este lugar en el que se vive francamente bien. Pero en definitiva hoy es el día importante para vosotros, para el pueblo, para las personas que nos acompañáis, insisto, y por eso he empezado con vosotros, porque se hace justicia con este acto. Es verdad que cuando decíamos que 50 años se cumplen de la llegada del agua potable a La Puebla, a mí me sacaban algunas cifras de lo que supuso en ese momento, porque claro, llegó mucho antes a la ciudad, ¿no? Llegó mucho antes a Cartagena, pero después, 26 años después, llegaba aquí a La Puebla esa primera red de suministro que se hizo posible gracias incluso a la aportación económica de estas 13 familias, que comenzasteis con 300.000 pesetas, esa primera red para hacerlo posible. Y eso supuso que en ese momento había 200 familias viviendo aquí y ahora sean 1.200 familias las que residen en este lugar. Insisto, que no es casualidad, que es gracias a ese compromiso y a esa buena labor. Para descubrir la placa conmemorativa del 50 aniversario de la llegada del agua potable a La Puebla, que fue entre los años 1969, cuando se inició todos los trámites, que no fueron pocos, y cuando se inauguró en el 1971, que ya ha llovido veces después. Hasta esos años donde se inauguró el agua venía a La Puebla en cubas y se echaba a los aljibes donde había aljibe. Y cuando no, se echaba en recipientes y después se gastaba pues en el hogar, poco a poco, echando cacharros o lo que fuese. Las personas que aparecen en la placa, apoyados por todos los vecinos, trabajaron mucho en entrevistas en la alcaldía, canales de Activilla, etc., quitando de su trabajo su descanso. Cuando se inauguró, después de tanto trabajo, y se abrió el grifo y salía agua, imaginemos el acontecimiento. Volviendo la vista atrás, empezamos en el 1959, que se inauguró en La Puebla la electricidad. Y se daba a la llave y encendía la bombilla. También fue ese un acontecimiento de tener en cuenta. En Cartagena habita una niña muy dichosa y junto a una rosa, porque a Noelia es bonita, muy amable y cariñosa.